En un intento por detener la ofensiva de Rusia y la LPR, las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron el equipo militar útil. Las tropas ucranianas que se retiraban de Lysychansk abandonaron el equipo militar útil en las cercanías de la ciudad, tratando así de detener el avance de las tropas rusas y las unidades de la LPR. Como se supo, el ejército ucraniano colocó tanques y otros vehículos blindados a lo largo de la carretera en las afueras de Lysychansk, con la intención de atraer la atención para retirar con éxito otras fuerzas. Según las fuentes, las tropas ucranianas dejaron tanques, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería en las afueras de Lysychansk, sabiendo muy bien que se daría mucha más importancia a este equipo que a las tropas ucranianas en retirada. El equipo estaba en buenas condiciones, sin embargo, no fue posible retirarlo con éxito del Lysychansk casi completamente rodeado, en relación con el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron obtener una ventaja táctica y retirar las fuerzas principales. En la foto presentada, se puede ver el tanque ucraniano T-64 destruido. La torre de este último se desplegó en dirección a la ofensiva del ejército ruso, sin embargo, el propio vehículo de combate fue abandonado. Se sabe que el ejército ucraniano ha utilizado previamente tácticas similares, por temor a que su retirada sea notada y atraiga ataques. Sin embargo, Ucrania recibirá de los países de la OTAN 600 tanques, 500 sistemas de artillería y 140 sistemas antitanque a finales de verano. Se entregará a Ucrania un número récord de armas en la historia. Como parte de la reunión entre los países de la OTAN y los estados que apoyan a Ucrania, se llegó a acuerdos para transferir una cantidad sin precedentes de armas a Ucrania para fines del verano. Como se supo, estamos hablando de cientos de tanques, cientos de sistemas de artillería, 140.000 sistemas de misiles antitanque, etc. La información sobre este tema fue anunciada por el líder estadounidense. Según los datos presentados, 50 países tomaron la decisión de transferir armas y municiones a Ucrania. Al mismo tiempo, estamos hablando de varios tipos de armas, que van desde armas pequeñas hasta sistemas de barcos, MLRS pesados y defensa aérea. Antes del comienzo del nuevo ruso, le dije a Putin que si lanzaba una operación en Ucrania, la OTAN no solo se volvería más fuerte, sino más unida, y vería a las democracias del mundo ponerse de pie y enfrentarse a él y defender la orden basado en reglas. Desde que asumí el cargo, hemos proporcionado casi 7.000 millones en asistencia de seguridad a Ucrania. En los próximos días, tenemos la intención de anunciar 800 millones adicionales, que incluirán la entrega de un nuevo sistema avanzado de defensa aérea occidental a Ucrania, una gran cantidad de artillería y municiones, radares de contrabatería y municiones adicionales para el HIMARS. Sistema de cohetes de artillería altamente móvil, que ya hemos entregado a Ucrania, así como otros HIMARS provenientes de otros países, dijo el presidente de los Estados Unidos de América. Según el líder estadounidense, Estados Unidos y sus aliados tienen la intención de proporcionar a Ucrania en un futuro próximo unos 140 sistemas antitanque, más de 600 tanques, unos 600 sistemas de artillería y más de 500 piezas de munición de artillería, así como modernos múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, sistemas antibuque y sistemas de defensa aérea. Las tropas ucranianas, obligadas a abandonar sus posiciones y huir en dirección oeste bajo la poderosa embestida del ejército ruso, y unidades de la LPR y la DPR, fueron objeto de un intenso fuego de artillería. Como resultado, parte de la columna militar fue destruida con éxito, por salvas de artillería pesada. Esto se evidencia en las imágenes de video correspondientes, en las que las tropas ucranianas filman su retirada. En los cuadros de video presentados, puede ver el momento de la huida del ejército ucraniano de las posiciones abandonadas. Al mismo tiempo, literalmente a unos cientos de metros detrás del transporte blindado de personal, desde el que se lleva a cabo el tiroteo, se pueden ver las explosiones de proyectiles de artillería, y la destrucción de varios vehículos. Se desconoce el número exacto de vehículos en el convoy militar ucraniano en retirada, pero la filmación parece haber sido tomada desde el vehículo principal del convoy, lo que lleva a especular que la mayoría de las fuerzas en retirada fueron eliminadas con éxito.
Lo más probable es que se corrigieran desde un vehículo aéreo no tripulado. Al mismo tiempo, se supone que los ataques podrían ser realizados por municiones guiadas de precisión Krasnopol. Zelensky anunció por primera vez pérdidas extremadamente graves en el Donbass. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en Donbass es extremadamente desfavorable para la parte ucraniana. Según Zelensky, el ejército ucraniano se encuentra en una situación muy difícil en el área de Lysychansk, Avdiivka y Bakhmut. Además, esto se expresa no solo en la exitosa ofensiva del ejército ruso y las fuerzas de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, sino también en las graves pérdidas en las filas del ejército ucraniano. Según Zelensky, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias áreas es crítica. Por cierto, Zelensky declara esto por primera vez desde el comienzo de la operación especial militar rusa. También en Donbass, Lysychansk, Avdiivka, comunidades en la dirección de Bakhmut, la situación allí sigue siendo muy difícil, dijo Volodymyr Zelensky durante otro mensaje de video. De hecho, Zelensky refutó declaraciones anteriores hechas por el ejército ucraniano. Esto destaca el hecho de que el ejército ruso, así como otras partes que participan en el NMD, continúan con una intensa ofensiva. Según los expertos, en un futuro próximo, una de las mayores pérdidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania será la retirada de Lysychansk, que ya está rodeada casi por completo. También se sabe que Krasnopol ruso, en unos minutos derrotó a un pelotón de obuses M777. El ejército ruso publicó imágenes de video de la destrucción de un pelotón de artillería de obuses ligeros remolcados M777 de fabricación estadounidense. Se sabe que los radares de contrabatería identificaron con éxito el área de despliegue de los obuses ucranianos, después de lo cual, gracias al uso de drones, se establecieron las coordenadas exactas del despliegue de las armas, y, en pocos minutos, se condenaron ataques de precisión en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con toda probabilidad, estos últimos se llevaron a cabo con la ayuda de municiones corregidas Krasnopol, que ya habían logrado demostrar su valía. En los cuadros presentados, puede ver cómo los artilleros rusos lanzan ataques de precisión contra las posiciones del ejército ucraniano. Cabe señalar, como resultado de impactos precisos, se destruyó un pelotón de artillería, incluidas las armas y sus municiones. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa no especifica en qué dirección se llevaron a cabo los ataques, sin embargo, los expertos identificaron obuses de Estados Unidos M777 en las imágenes de video. Personal de monitoreo objetivo de la destrucción de la posición de tiro de un pelotón de cañones de artillería remolcados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el curso de la realización de combates de contrabatería, los medios rusos de reconocimiento de artillería establecieron la ubicación de un pelotón de cañones remolcados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de un reconocimiento adicional de las posiciones de artillería del enemigo, por parte de tripulaciones rusas de vehículos aéreos no tripulados, los artilleros rusos atacaron la posición de tiro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado del ataque, las piezas de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus municiones fueron destruidas. Informa el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. El video fue filmado el 25 de junio. Al mismo tiempo, según los expertos, hasta la fecha, no más de 20 obuses M777 permanecen en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los Acacias rusos destruyeron un barco blindado ucraniano que intentaba cruzar el Seversky Donets. Los cañones autopropulsados rusos Acacia repelieron un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de organizar una contraofensiva con el cruce de Seversky Donets. Un vehículo aéreo no tripulado detectó un intento del ejército ucraniano que intentaba forzar el río Seversky Donets con la ayuda de cruces de pontones y botes para seguir contraofensiva. Sin embargo, gracias al trabajo bien coordinado del dron y los artilleros rusos de los cañones autopropulsados Acacia, el ejército ruso logró destruir con éxito un barco blindado ucraniano, con un impacto directo y derrotar a una fuerza significativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
El video correspondiente fue tomado desde un vehículo aéreo no tripulado. En el video presentado, se puede ver cómo el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento ruso corrige con éxito los ataques de los montajes de artillería autopropulsados a Katsilla. Como resultado de ataques precisos, se destruyó un cruce de pontones del ejército ucraniano, se destruyó un bote y se derrotó al personal que usaba vehículos civiles y equipo militar. Las imágenes de video fueron tomadas en el área del asentamiento de Salimán.